fuerte énfasis en la llegada de firmas para habilitar el plebiscito, para reformar la seguridad por la reforma de la seguridad social, por el plebiscito, y otros ejes como la reducción de la jornada laboral. Ayer se llevó adelante un masivo acto por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y para ahondar en el balance que hacen de este día, ya estamos en contacto con la secretaria general del PIT-CNT, con Elvia Pereira. Buenos días, Elvia, y gracias por estar por acá. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, los 1 de mayo para todas y todos es un día muy especial, es un día nos remueve muchas cosas, nos hace reflexionar, pero especialmente este 1 de mayo, que es el último 1 de mayo de este gobierno, del gobierno actual, por lo cual la preparación previa de este 1 de mayo, que venía cronológicamente también con el tema de la entrega de las firmas, si se llegaba, si no se llegaba, todas esas cuestiones hizo que el secretario ejecutivo fuera resolviendo profundamente cuáles eran los temas que se iban a abordar, qué cosas no podrían faltar en esa oratoria, una oratoria que definimos que estuviese centrada en el presidente de la central como único orador. Bueno, no pensamos que más bien habíamos previsto un poco más corta la oratoria. Hoy hablábamos, bromábamos con eso, decíamos, fue un poco larguero. Es que efectivamente, de hecho, habíamos empezado la discusión con que no te pases de más de media hora. Pero después es un problema de los uruguayos. Pero además había muchos temas que no se podían solamente sobrevolar. Entonces, para que no faltara nada, para que estuviera, y bueno, la impronta de cada uno cuando estás ahí, también, y la de Marcelo, que no se caracteriza por ser muy sintético. Pero bueno, más allá de eso, la concurrencia, yo voy a adelantar una evaluación, porque obviamente esto todavía colectivamente no ha estado más que lo que conversamos ahí en el momento de bajarnos y de abrazarnos en este día. La concurrencia fue, la respuesta de la concurrencia fue lo que se esperaba. En ningún momento se tuvo dudas de que no fuese una concurrencia masiva, por un lado o por otro. Es un día especial, sigue siendo un día especial a nivel nacional. Los uruguayos y las uruguayas no lo dejamos pasar a este día, así sea que concurras a un acto en el país o no, o así estés en tu casa. Digo, es un día especial, aparte de ser el feriado, ¿no? Pero es un día de reflexión, realmente lo es. Y creo que la oratoria que hace mención a los orígenes de la fecha es acertado, es muy acertado, y creo que eso no se debe dejar pasar, porque a veces pasa que llegamos a un feriado, que las generaciones cambian, y bueno, si es feriado, es 1 de mayo, brindamos, festejamos, todavía hay polémica si realmente nos felicitamos o no nos felicitamos, porque la verdad que, los logros se festejan siempre. Digo, eso así lo pienso yo, y se felicita siempre a aquellas mujeres y aquellos hombres organizados que logran los objetivos que se proponen. Por lo cual ayer, además de la fecha, además de la historia, felicitar a esa militancia o a esa ciudadanía que entregó su firma. Y yo quiero creer que no tan convencida, ¿no? Porque más allá de que seamos uruguayos, que dejamos para último momento, es verdaderamente sorprendente la cantidad de firmas de último momento. No tan convencida, decís entonces. ¿Pensás que hay mucha gente que firmó sin la total convicción? ¿Eso decís? Yo creo que sí, y eso no es malo, ¿eh? Eso no es malo, eso es bueno. Esto se inicia por determinadas iniciativas que confluyeron en esta papeleta como
cómo se presentó para recolectar la firma. Hubo una campaña muy fuerte, una campaña de desprestigio de parte de algunos actores que también incidieron. El hecho de que estemos en campaña electoral también incide por un lado y para el otro. Yo creo que sí, que todavía hoy no hay mucha gente convencida que diga nos vamos a volcar todos a las urnas a colocar la papeleta. Creo que no. ¿Pero qué es lo que le falta a la gente para tener realmente la convicción? Yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho mayor trabajo de claridad a lo que se está proponiendo. Yo creo que ese temor que se ha colocado de que se van a quedar con tu plata está en todos lados. Y eso es algo que no creo que lo de los 60 años, porque en eso nadie va a estar en desacuerdo. Después los impactos que van, pero eso ya está en otra esfera de la población, no está en la gente común. Sí. Pero la gente común te dice, me quiero jubilar a los 60 o los 65 años, no hay 60, claro. Yo te firmo, claro. o yo sí voy a un plebiscito por eso. Si te dicen un salario, una retribución de un jubilado como un sueldo mínimo, te dice, sí, mínimamente, si bien... Sí, a rasgos generales hay cosas que planteadas así, de repente se consigue la firma. El meollo de la cuestión está en lo otro, está en un Uruguay que tiene unas AFAPs, ustedes ni nacidas serían escolares allá por el 95, cuando algunos estuvimos obligados en aquel tiempo. Claro. Otros fue voluntario. Aquello que no se entendía mucho lo que era, aquello que te decían, ahorrás y cuando te jubilaste llevas tu plata bajo el bolsillo, abajo el brazo. Esas cosas también generaron aquello de sí o no. Te daban como ejemplo otros países. Lo digo porque yo viví esa época. Claro. Elvia, hablábamos el otro día justamente a raíz de otra entrevista que tuvimos con Silvia Nane. Después nos quedamos hablando del tema del plebiscito, y algo que comentábamos era, bueno, estaría bueno poder explicar qué se va a hacer entonces con el dinero de la SAFAP, ¿no? Si eso, el plebiscito prospera, ¿no? Quiero decir, sí. Sale favorable y las SAFAP desaparecen. Bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué pasa con el ahorro de la gente que tiene allí en la SAFAP? Bueno, es muy fuerte esto que algunos actores están diciendo, que el PIT-CNT promueve que se queden con la plata de la gente. Bueno, eso no es cierto. ¿Y qué va a pasar si llega a salir esta reforma entonces? Bueno, ahí tenés varias cuestiones. A los que tienen AFAPs, aquellos que están, bueno, hoy por hoy la ley nos obliga a todos, ¿no? Hoy estamos todos obligados con la ley actual, con la reforma. Pero previamente los que no estaban obligados y voluntariamente no se afiliaban, son salarios medios, de ahí para arriba. Los salarios bajos no aportaban a la FAP, no tenían esa aportación. Acá es un tema ideológico, sí, lo es. El tema de lo que es el sistema solidario en los 90 y pico pegó, y ahora también pega, porque eso son disputas de donde te parás, claro. Si es solidario o no. Pero ahora cuidado, perdona, permíteme 2 minutos. Sí. Del 95 acá ha pasado mucho tiempo, la humanidad cambió, la gente cambia, las sociedades cambian. Hablar en el 95 de solidaridad, del pilar solidario, o hablar de la solidaridad en cuestiones ciudadanas, era habitual, muy habitual. Y por lo menos quien habla y algunos o muchos pensamos que hoy la solidaridad está muy alejada de lo que era eso. Hoy nos gana el individualismo. Hoy nos ganó el discurso individualista. Entonces es muy difícil confrontar con eso en un sistema que además tiene fortaleza, tiene fuerza. Las CEFAPs están acá y bueno... claro, ahora mi pregunta venía porque en realidad tanto dentro del movimiento sindical, ¿no? Cuando se discutió lo de las papeletas, como dentro del Frente Amplio, esto genera mucha discrepancia. No estaba la total convicción de que esta fuera por lo menos la papeleta que planteaba lo que todos querían o cómo se creía. A lo que voy es más allá de la cuestión ideológica, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, hay que terminar con las AFAP.
El tema es de vuelta en la práctica. ¿Cómo va a ser eso? O sea, la pregunta es, ¿se termina con las AFAP y ese dinero pasa automáticamente al BPS? Tú señalas algo que tampoco hay que olvidarse. No todos los que transitamos este periodo previo estábamos de acuerdo. Por eso, claro. No estábamos, digo, quién sabe, saben, es claro. público. Porque falta información, Elvia. La corriente que yo integro no estaba de acuerdo. Y no estábamos. Y bueno, uno lo sigue obviamente por los lugares donde estamos. Pero ¿tenemos dudas? Muchísimas dudas. No tenemos respuestas desde este lugar a planteos como este que me estás haciendo, y sí, no las tenemos hoy. Lo cierto no es que en esto hay que ser bastante lo más honesto posible. No se pretende quitarle el dinero a la gente y no se sabe qué se hace. Porque lo mismo, ayer lo dijo Marcelo en el discurso, lo mismo pasó cuando los cincuentones y después con los cuarentones. Claro, es un espectro mucho menor de alcance poblacional que lo que puede hacer las AFAP. Pero sí se sabe entonces qué se hace, o como decís tú, Elvia, hay respuestas que no están. Y hay respuestas que no están. Hay respuestas que no están y que se necesita, en caso de que esto prospere y de que esto salga, se necesita un diálogo. Si había en las discusiones previas algo que unía distintas miradas sobre este tema en muchos ámbitos, no solo la izquierda, en muchos ámbitos, era la necesidad de un diálogo social y de una reforma integral de la seguridad social. Miren cómo terminamos. En una reforma jubilatoria mala, muy mala, que afecta a trabajadores y trabajadoras, y en un plebiscito que hasta hoy no hay respuestas totales. Hasta hoy reconocer las 430.000 firmas, por supuesto, innegable. Evidentemente el movimiento sindical sigue teniendo una fuerza brutal. Sin duda. Porque se lo propuso así como Sin con duda. la LUC, más allá de con la LUC, la participación del FA y demás, logra ahora las 400.000 firmas. 430.000 firmas con algunos sectores de algunos partidos políticos, o de alguno de uno. O sea, no es menor. ¿Y cuáles Eso son, hay que reconocer. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Cómo se va a encarar entonces? Bueno, ahora en principio lo que tenemos sí acordado como movimiento sindical, como PIT-CNT y como dirección del PIT-CNT es esperar estos tiempos respetando los procesos de la Corte Electoral. Con este margen es muy difícil que el resultado fuese otro. Es muy difícil que el resultado sea otro. Bueno, creo, y ahí sí es a título personal, que hay que profundizar más en aquellas cuestiones que no tengan respuesta hoy o que no estén claras para toda la ciudadanía, y empezar a poner énfasis. Porque si seguimos discutiendo entre los técnicos, economistas que saben de esto, si se sigue discutiendo en ese ámbito, y bueno, no vamos a salir de esto, que en definitiva a la campaña electoral, que no por hablar de una campaña, sino de la consecuencia que tienen las campañas electorales, es un modelo de país. Y bueno, todos sabemos qué modelo de país quiere esta parte por lo menos nosotros como trabajadores y trabajadoras, la que protege derechos, la que amplía derechos, la que da mejores condiciones de vida y de trabajo. Y bueno, esta situación adentro tiene que tener una claridad tal que pueda no ensombrecer algunas definiciones de convicciones que tenemos. Bueno, y esto tiene que llevar a que nos unamos. En el movimiento sindical está claro que posiciones a favor o en contra van a seguir estando. No. Somos muy prolijos, diría yo, y muy honestos con la institución y muy respetuosos de la institución PIT-CNT, cuando los que teníamos dudas dijimos, no salimos públicamente.
vamos arriba, en contra, ¿no? Sí, claro. No, vamos arriba con esto, y bueno, y fue lo que se procesó. Hoy es otra etapa, ahora empieza otra etapa. Elvia, y si pensamos, bueno, en la calidad de los puestos de trabajo, ayer habló el ministro de Trabajo, ¿no?, y Seguridad Social, Pablo Mieres, y suele pasar esto de que las visiones son muy distintas, ¿no?, entre lo que plantea el oficialismo y lo que plantea el PIT-CNT. Y bueno, y allí estuvo esto de plantear, bueno, el salario real está mejor que en los últimos 50 años, la generación de puestos de trabajo en relación a 2019. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Justo me tocó ayer en una entrevista en otro medio estar después del ministro. Estuvo el ministro con su visión y sus números, y justo después estuve yo. Entonces me hacían una pregunta similar, o por lo menos algo similar a lo que hoy, después de la conferencia de prensa, y reafirmamos lo mismo que dijimos ayer. Hay mayor cantidad de puestos de trabajo en números, y bueno, uno no discute eso, uno discute la calidad de esos puestos de trabajo. Esa calidad, esa precarización, esos puestos de trabajo que se crearon en su momento de pandemia, no pueden quedar para siempre. Tiene que buscarse realmente el tema de que el salario y el empleo vayan de la mano con una estabilidad tal. No puede seguir habiendo y aumentándose los 25.000 pesistas. No puede ser. Hoy el Instituto Cuesta Duarte va a hacer público un estudio justamente de la pobreza y de la desigualdad. Lo va a hacer público, yo no lo voy a anticipar, obviamente lo van a hacer los técnicos, pero sobre esto, pobreza y desigualdad. ¿Y se puede estimar, por ejemplo, un porcentaje de la cantidad de empleos que tenemos hoy por hoy, empleos precarios y de bajos salarios, de estos 25.000 pesistas que vos mencionás? Son los que, en parte, los que el ministro mencionó ayer como crecimiento. O sea, las cosas tienen determinadas miradas, o la miras de un lado o la miras de otro. Si lo miras en términos cuantitativos, nadie lo discute, es real, existen, son 50.000, 40 y pico de mil puestos de trabajo. Los 25.000 pesistas rondan los 500.000. Es mucho. Acá tuvimos algunos dirigentes del oficialismo que cuando le preguntamos, la respuesta que nos han dado es, bueno, pero ¿es eso o entre el no puesto de trabajo, entre el desempleo o eso? ¿Preferíamos el desempleo? Es que las cosas no se tratan de lo que es menos malo. Lo que es menos malo, porque este informe que insisto, va a salir hoy públicamente del instituto, también georreferencia dónde están estas dificultades, y están en las mujeres, están en nosotras como jefas de hogar, y además están situadas en el interior del país con mayor profundidad, cosas que uno pudiera pensar no están tan cercanos a la cotidianidad nuestra de lo que es el área metropolitana, que se ve mucho, que se ve muchísimo. Y lo otro, las edades. También este informe es sobre las edades. Entonces, hablar del desempleo juvenil o las pocas oportunidades para los que tienen 25 años o menos. Eso fue de las cosas que reconoció Delgado ayer, sí, dijo, reconozco que hay un problema con el desempleo juvenil que no hemos logrado está bien, revertir. No, quiero decir, porque en otras cosas no hay ningún tipo de coincidencia. En esto hubo sí cierto reconocimiento de que había faltado. Y bueno, pero hay que hacerlo visible, ¿no? Y el gobierno está tomando medidas para abordar esta problemática. El reconocimiento que le falta un montón. Pero medidas es que para mejorarla no hay. Es que hoy no hay, hoy no está. Y lo que está no es formal. Y es precario, totalmente precario. Entonces, hasta los llamados en las esferas públicas, si nosotros le ponemos un foco ahí, y en entes públicos, los llamados para ocupar vacantes y cargos, una historia que el Uruguay había trascendido.
a nadie, a ustedes tan jóvenes, no se les ocurría que entrar a un puesto de trabajo del Estado no era por un concurso, no era por una estabilidad. Nosotros que en el magisterio tuvimos 25 años luchando, o 20 y pico de años, por la regularización de auxiliares de servicio, ustedes lo recordarán, tuvimos años, y bueno, y fue gritar un gol para ellas, ¿no? Además del sindicato, para ellas, para las compañeras que estaban en esas circunstancias. Bueno, hoy hay mucho, y eso avanza. Entonces, esas cuestiones no tenemos que verlas como, bueno, los jóvenes, muchas veces alguien te dice, los jóvenes hoy trabajan aquí, mañana dejan eso y van a otro lado. Esa estabilidad que ustedes, los mayorcitos, sueñan o soñaron en una época, hoy no está. Y capaz que una parte de la realidad es, y bienvenido, si esas búsquedas son para mejorar sus condiciones, bienvenida. Pero no es lo que nosotros vemos en el ámbito laboral cuando no hay oportunidades para esos jóvenes. No los hay. Lo reconoció Delgado, bueno, lo debe reconocer todo el espectro político y hacerse, en el caso del gobierno, una autocrítica, porque 5 años, vaya, se les habrá dado el tiempo para pensar en esos jóvenes, porque hoy tienen 25. Pero hay cuestiones que hay que mirar. Elvia Pereira, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes, seguramente nos quedó muchísimo. Nos queda de todo. Y siempre conversemos, porque hay un tema, perdón, conversemos en otras instancias, cuando ustedes lo determinen, sistema de cuidados. Sí, claro. Porque podemos pensar en empleos, podemos pensar en pobreza y disminuir la pobreza, pero si no miramos estas cuestiones como integrales, que el sistema de cuidados es transversal a esto, vamos a tener pocas posibilidades, o por lo menos limitadas posibilidades. Queda pendiente eso y otros temas, obviamente, como la reducción de la jornada laboral, que va a dar para amplios debates de acá a octubre también. Sin duda. Muchas gracias. Gracias, Elvia.